3 millones, lo que sea. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, camarada, ya vimos todo lo relacionado con el inicio y el desarrollo de este proceso tan esperado en el seno de la oposición, porque no hay que olvidar que esas son unas elecciones internas de la oposición. Ahora vamos a ver el resultado. No, pero que fue la única estrategia que ellos tenían para posicionar también sus candidatos y tratar de ocupar un espacio que hicieron una campaña electoral nacional. Ellos no se plantearon primarias, ellos pusieron ahí todos los huevos. Ellos lograron su gran objetivo estratégico. Lo lograron. Eso es que es unas elecciones presidenciales sin Chávez. Coño, eso fue y ganaron. Sí, así tiene que ganar. Hermano, tu valoración es... Antes de entrar en las conclusiones, permíteme este chiste. ¿No? A mí me llegaron ese día algunos mensajes de algunos sitios que decía que había alguna gente que declaraba muy feliz de la oposición porque estaban ganando porque Chávez tenía 0 votos en esa elección. Mira, eso se lo pusieron a la que fue mi Venezuela. Para mí la primera gran conclusión, el primer elemento fundamental es que yo creo que el domingo 12 de febrero, y creo que es un saldo positivo para toda la sociedad venezolana, quedaron saldados 3 debates. La legitimidad del CNE, la legitimidad, transparencia, eficiencia y precisión de nuestro sistema electoral y las Fuerzas Armadas Bolivarianas participando en el Plan República. Afortunadamente, creo que si somos serios, si la oposición es seria, ese debate quedó cancelado. Es decir, no pero vengamos... Ya no son serios, no, hermano. Bueno, pero vamos a decirlo, si son serios tendrían que asumir que ese debate quedó cancelado. En este episodio. Claro, quedó cancelado. Usaron el CNE, no solamente usaron el sistema electoral, sino que cuando hay elecciones piden el 50 y pico % de verificación y el conteo de la papeleta. Esta vez no pidieron contar ni una sola. Ni una sola. O sea, quiere decir que confían, bueno, o sea, una lectura, pero la otra es confían, como debe ser, plenamente en esas máquinas de votación. Mira, no la pidió de Salvani y la cúpula, pero si es que arriba la está pidiendo. Bueno, y el Petare la está pidiendo. Ese es un problema de ellos. Ese es un problema de esa oposición. Entonces, para mí la primera conclusión es que ese tema queda cancelado en sí. Y como dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el lunes cuando ella se dirigió al país, dijo, ahora sí podemos decir que absolutamente todas las organizaciones políticas llegaron al Consejo Nacional Electoral porque a todas se le han organizado sus procesos. Entonces, para mí, ese es el primer saldo y saldo positivo para toda la sociedad. El segundo, mira, todo resultado electoral siempre tiene distintas lecturas, ¿no? La primera siempre suele ser la más fácil, es quien gana, que es quien saca más votos. Esa es la primera, pues ganó Capriles Radosky. La segunda siempre suele referirse a que si los que votaron fueron muchos, fueron pocos, fue suficiente, no fue suficiente. ¿Qué representa eso? Yo siempre he dicho que uno no puede sacar eso de su contexto. Eso tienes que leerlo en su contexto. Es decir, si tú ves el bloque de votación histórico de la oposición, pues está en torno a los 5 millones de votos. Eso es lo que tú puedes ver. De la misma manera que si ves la votación en el marco de una elección presidencial del presidente Chávez, está en el entorno del 60% de la población electoral. 57, 58, 63 en el 2006. Digamos que esos son los tamaños de los bloques si los vamos a comparar. Entonces, si ese es el bloque y si además todos los estudios señalan que dentro de ese bloque hay un sector, que es el que uno puede llamar, o el que se autocalifica a sí mismo, como una especie de militante de la oposición contra el liderazgo del presidente Chávez. Bueno, y eso representa más o menos, aproximadamente, algo así como un poco más de la mitad de ese bloque. Bueno, eso fue lo que votó, eso fue lo que se expresó electoralmente, y eso me parece, como decías tú, Aristóbulo, que está bien, que lograron su objetivo, yo creo que además es sano, porque yo creo que otra de las lecturas es que eso le permite. Ese voto duro puede estar activado o desactivado. ¿Qué nos dice la elección? Que el voto duro de ellos está activado. Exactamente. Ahora, ¿qué otra cosa positiva de esto? Bueno, que yo creo que esto también tiene que servir de lectura para muchos sectores de ese mundo opositor, de que el camino es la confrontación electoral, es la discusión democrática, es la confrontación política y es la expresión electoral. Porque esto también tiene que ayudar a que dentro de ese mundo opositor, que hay unos sectores que intentan, construyen, nunca abandonan la posibilidad de construir un escenario no electoral. Yo espero que también entiendan que sus propios sectores que lo respaldan les dieron un mandato, les dieron la forma de enfrentar al presidente Chávez, que es la vía electoral. Yo creo que eso también es un saldo, a mi juicio, positivo de este resultado. Digamos, eso como
como unas primeras Está bien. aproximaciones. Vamos entonces con tu conclusión decirle bienvenidos a la política. Jesse, tu análisis. Bueno, además de lo que ya se planteó, ¿no? Por supuesto que aquí hubo ganadores y perdedores, ¿no? Como ya se señaló, gana el CNE en legitimidad, gana la Fuerza Armada. Desde el punto de vista político gana, por supuesto, Capriles, gana primero Justicia, y con ello gana la derecha dentro del seno de la oposición, ¿no? La derecha más a la derecha, quiero decir, ¿no? Y los grupos empresariales, ¿no? Y yo creo que ganó también la democracia, ¿no? Ganó la democracia porque toda esta construcción de 12 años de democracia participativa y protagónica hoy es hegemónica también en el seno de la oposición, ¿no? O sea, que hoy la oposición vaya a primaria, podrán decir lo que quieran, es un logro de Chávez del 98 hacia acá, ¿no? Porque antes solo negociaban entre Claro, porque las antes era un dirigencias, negocio pero- entre ellos, ¿no? Aunque No, siguen negociando, pero... No, Jesse, y tienen lo que el- dijiste primero se ajusta a su nombre perfecto. Mesa de la ultraderecha. Derecha. Ahora sí el nombre... Ahora el nombre es completo. Ahora el nombre es completo. Ahora, ¿quiénes pierden? Bueno, pierde Acción Democrática, que desaparece del escenario político venezolano, ¿no? Que hoy mostraron en esta primaria que la fulana maquinaria DECA no existe. Mucho menos la de Copey, ¿no? Pierde Voluntad Popular, que muera al nacer, en el pacto que hace su presidente con Capriles Radonqui. Y creo que pierden los grupos violentos de la oposición, ya que esta primaria le dan un espacio nuevo a quienes de la oposición están jugando a que pueden llegar al poder por la vía de los votos, ¿no? Pero ya va, pero este mismo señor fue el que tomó la embajada de Cuba. Claro, participó pero- en el golpe. Pero el evento como tal abre el otro camino, ¿no? Porque sienten que hay posibilidad, ¿no? Por lo menos el discurso. Claro, En el y la discurso- posibilidad, porque, ¿qué ocurre? Yo antes de la primaria lo decía, ¿no? Si ellos no eran capaces de mover más del 50% del voto duro, no tenían nada que buscar el 7 de octubre. Porque Se si no, imponía la vía violenta. si no movilizaban más del 50% del voto duro, mucho menos iban a movilizar el voto fuera de ese universo, ¿no? Ellos logran, si estos números fueran ciertos, yo no lo sé porque el CNE no lo supervisó, pero vamos a suponer que esos números son Vamos a ciertos. asumirlo, pues. Bueno, ellos están movilizando más o menos el 54% de ese universo. Eso también es una lectura para el PSUV y quienes hacen vida dentro del proceso. Y creo que nos demuestra que no estamos solos. O sea, no estamos en una carrera donde está compitiendo el presidente Chávez solo. No hay una oposición. Una oposición que tiene poder, que tiene dinero, que tiene soporte afuera y que va a pelearse por llegar al poder en octubre, ¿no? Y yo creo que eso hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, hay unos elementos interesantes aquí, por ejemplo, ellos logran movilizar, si esa cifra es cierta, el 16.6% del registro electoral permanente, ¿no? Pero con un elemento importante aquí que yo creo que sí es bueno analizar. Ellos logran su movilización en los sectores duros de ellos. Me explico. Por ejemplo, en el municipio de El Hatillo, que es un municipio que uno pudiese categorizar como un municipio clase media, ABC, la participación del RE fue de 48.3%. Es decir, 3 veces El promedio. el nacional. promedio. En Pero, Bogotá. pero un municipio de sector de Yeque, como el municipio Paz Castillo, solo movilizan el 9.6. Es decir, un poco menos de la mitad del registro. Del promedio nacional. ¿Qué ocurre? Que ese evento de allí, una vez que se terminen de sacar la cifra, nos va a permitir saber que hay un techo de crecimiento. Porque este 48% del red, si nosotros hacemos un estudio aquí rapidito, ¿no? En promedio en las últimas elecciones ha participado el 7% de la población, ¿verdad? Una extensión del 30%. Ellos normalmente nos ganan en esos sectores 70-30. Esa es esa cifra. ¿verdad? Entonces, el 70% del 70% que Yo participó... fue 80-20. Bueno, pero lo estoy sacando el promedio para redondear. Sí. Es 49%. Es esa cifra que está ahí. ¿verdad? Si ahorita participó el 48.3%, ¿dónde va a sacar más votos el 7 de octubre? No hay más votos. No hay. No hay más votos. Lo mismo pasa en Chacao, lo mismo pasa en Baruta. Si, como nosotros estamos terminando de procesar los números para poderlo afirmar, ¿no? Nosotros pensamos que más del 50% de estos 2.900.000 votos se corresponden a municipios de estas características. Así es. Eso significa que esa
ese chiste que hizo el señor Capriles de que tú te agarras la mano uno y te lo llevas y multiplicas 3, llevas 2, ¿no? 2 por 1. Bueno, primero el 2 por 1 hay bastantes municipios donde no le sirve porque no sé dónde coño lo van a sacar. Pero también sirve para evaluar que nuevamente lo que viene en esta siguiente fase es un planteamiento entre también dos sectores sociales claramente definidos, ¿no? Y 2 modelos distintos. Un sector nucleado en la oposición con una fuerte presencia en los sectores ABC y un sector nucleado en el proceso con una fuerte presencia en los sectores D y Y. Jessy, pero eso tiene una conclusión bien buena. Mira, si ellos llegaron a su techo de crecimiento, que es lo que ha dicho Jessy, prácticamente en los sectores donde ellos dominan, ya no tienen para dónde crecer. La única manera de crecer es en el chavismo. Así es. Y por eso el discurso de él es el discurso engañoso, es el disfraz y es el que hay que irle quitando. La mascarita, hay que irle De pronto quitando. va a decir que es socialista. Claro. Sí. Por eso él se trata de Pero que Lo dice entre líneas. Trata de parecerse a Chávez. Lo deja colar, lo deja colar. De imitar No, a Chávez, de imitar a Chávez, de parecerse a Chávez y el discurso para los pobres que no le luce Nada. absoluto. No, pero mira, esto tiene un tema que yo creo que si algo tiene Capriles, y yo lo reconozco, es un buen equipo de asesores, que no son venezolanos precisamente, ¿no? Tiene un grupo brasileño y tiene un grupo americano, ¿no? Que está tratando de construir un candidato a la imagen y semejanza de Chávez, pero que viene después de Chávez. En otras palabras, la Cuarta República tenía que salir, es decir, y con eso se llevan los cachos a Henry Ramos y todo lo que quedó allí, ¿no? ¿Quién la sustituye? Chávez. Chávez tuvo su momento, Y ahora lo sustituye. pero su momento se acabó. Debe venir un nuevo liderazgo dentro de esa misma vía que sea mejor que el de él. Esa es la estrategia. Y más joven. Ese es el muñeco que te quieren construir allí, ¿no? Los asesores lo han hecho muy bien, porque si ustedes ven la rueda de prensa y sobre todo cuando participa en un meeting, él es un candidato muy reducido desde el punto de vista de gesticulación y desde el punto de vista de discurso. Porque ellos saben que si le amplían mucho el discurso y lo dejan moverse, Irene Sáez. se le va a desconstruir el modelo, ¿no? De aquí a octubre queda mucho tiempo. Y el discurso del autobús del progreso, de la educación para todo, de la Venezuela de todo, llega un momento en que se te va a acabar. Si no profundiza en cada una de las áreas. Eso quiere decir que mientras más hable, mejor. Mejor para nosotros. Sí, porque tiene que de alguna forma entrar en un hecho concreto para hacerse de lo que quiere transmitir. Ahora, la estrategia de los asesores es que no entre en ese terreno. Uno evaluando todo esto, él se va a quedar en el terreno de lo simbólico. Él no se va a meter ni en el terreno de lo ideológico, ni en el terreno de lo político, ni en el terreno de lo concreto, porque ahí pierde. Una de las cosas que hizo que da mucha risa, porque obviamente es de una familia judía, no sé si son sionistas seguramente, pero judía por todos lados, y el tipo resulta que se le apareció la Virgen en la cárcel, entonces ahora va y paga promesas, imagínate tú, y besa a la Virgen, y la foto es él besando a la... Dios santo, pero es que es el colmo así de la mentira. Es la construcción tratar de construir en el imaginario de la gente un personaje que surge de este lado y que es un personaje que tiene la misma fortaleza del liderazgo del presidente Chávez. Es decir, pero viene de cara al futuro. Por eso le he usado ese... Yo no voy a hablar del pasado, pero tampoco del presente, porque yo voy a hablar desde el futuro. Si él está tratando de construir una especie de transición no histórica en el proceso político venezolano, ¿no? Y la mejor manera para hacerlo es no desconocer la presencia de Chávez, por eso no va a confrontar con él, que es lo que hicieron muchos, ¿no? Que es suponer que Chávez no está, ¿no? Que Chávez es un accidente de la historia y no que es precisamente el desarrollo de la historia, ¿no? Y él va a intentar eso, ahora yo creo que eso no dura mucho, eso no es muy fácil de mantenerlo, ese discurso no ideológico, todos somos venezolanos, todos cabemos aquí adentro. Bueno, cuando empecemos a discutir, bueno, muy bien, ¿y qué vamos a hacer en política internacional? Es decir, ¿vamos a un mundo pluripolar? ¿Vamos a seguir empujando la construcción de la unidad latinoamericana o a dónde vamos? Cuando lo metan en esos temas, ¿qué va a hacer en política petrolera?
vamos a regresar al 1% de regalía, vamos a abrir la participación otra vez. Si cuando entres a los detalles de la política gruesa, ya tú no vas a poder mantener ese discurso de que todos somos venezolanos, todos cabemos aquí, si todos cabemos, pero ¿de qué manera? Ya va, Germán, pero ¿cómo van a hacer ellos? Pues tienen además un dilema, así como si soy judío agarro la Virgen, es un dilema. ¿Cómo hacen con el tema de si eres empresario, Nabisco, Kraft, no sé qué, si ahí están todas las grandes empresas? Tú eres además, no es que eres como antes que le hacía el mandado Carlos Andrés, no. Eres un empresario, ¿cómo va a ser él para poner el discurso del proletariado en su boca? No va a poder, o sea, va a ser muy difícil, la única manera es diluirlo y por eso no hay referencia ideológica, sino que quiere diluirlo. La referencia es, todos somos venezolanos, todos cabemos, Bueno, pero... yo quiero un país de armonía, el país está cansado de la confrontación. Por cierto, que yo cada vez que escucho eso, a mí me llama poderosamente la atención un hecho. Y el programa lo comenzaba Aristóbulo un poco por ahí. Es decir, aquí el 27 de febrero de 1989 lo que ocurrió es que socialmente se expresó lo que ocurre en estas sociedades, que hay una confrontación. Nos parece que es que la inventamos a partir del 98. Por eso, Germán, fíjate tú, el presidente ayer, a mí me gustó mucho la intervención del presidente. Y tocó algunos puntos que a mí me gustaría el comentario de ustedes. Uno, vamos a poner las cosas sobre la mesa. La división de la sociedad. Chávez divide. No, la división la inventó Chávez. La sociedad está dividida. La dividió históricamente el sistema económico, dijo Chávez. Es más, Bolívar reconoció esa división y el discurso de Angostura es precisamente una expresión de ello. Luego, compromiso con la juventud, que, dicho sea de paso, él quiere sacarle provecho, que él es el joven y Chávez el viejo. Pues, te voy a decir, progresivamente ha venido creciendo el respaldo de los jóvenes a Chávez, que son los jóvenes que se formaron en revolución. Por el discurso. Claro. Porque el hecho de ser joven no quiere decir que tú tengas un discurso joven. Ahora, Sí, fíjate. tú puedes ser joven y puedes tener el discurso más viejo y más desgastado. El discurso es un discurso conservador. Chávez desmontó el discurso burgués de la unidad y dijo, ojo, cuidado, es un discurso sin ideología y siempre expresado por algún cachorro y títere, que responde a otros intereses. Desde Gómez. Desde Gómez para acá. Hay que poner las ideas del Libertador y lo emplaza. Nombra a Bolívar, pues. Vamos a ver. Porque cuando él entra en lo programático, así como cuando entra en lo ideológico, se define, se le quita la máscara. Él ha hablado de un solo tema, de verdad, que es el tema petrolero, que lo intentó tocar y lo que dijo fue, vamos a despojar de funciones sociales a PDVSA. Ay, bueno, pero ya dejó al descubierto qué visión tiene él de la industria petrolera. Así es. Ya la dejó al descubierto. Luego, la doctrina burguesa, Chávez la pone clarita. La doctrina burguesa tiene una consecuencia directa, que es exclusión y desigualdad. No puede haber una burguesía dominando sin desigualdad. Así es. ¿Entiendes? Y la clase hipócrita explotada. burguesía, toda esa burguesía nuestra es una burguesía apátrida. Vamos a escoger entre la patria, ¿ok? Que por cierto, ahorita permíteme un comentario ahí, porque a veces la gente se molesta porque dice, esos son categorías de análisis, nadie está convirtiendo o insultando a nadie. Si burguesía es una categoría analítica, apátrida es una categoría de análisis, patria es una categoría, son categorías de análisis, pero y entonces así. hay sectores que pertenecen, que tienen una visión apátrida del mundo. Bueno, ¿Cuál es el problema? Ese planteamiento hecho ahí me gustaría entonces que ustedes... No, mira, yo creo que el tema está aquí en ellos tratando de llevarnos a una campaña únicamente de manejo de lo simbólico, el progreso, la unidad, ¿no? Y nosotros a tratar de ir desnudando precisamente lo que está detrás de ese discurso simbólico, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que hace el presidente y poner las cosas en la mesa, en el terreno de la discusión, ¿no? Al final toda campaña tiene que ser un debate de ideas, ¿no? Así es. Por eso que te digo, queda mucho tiempo. En estos meses que queda es difícil mantener el discurso de la autoridad del progreso, la unidad de todos los Jessy, venezolanos. pero ellos no están utilizando solo la herramienta del discurso, sino el tema de la publicidad. Y hemos visto cómo lograron poner en el país una imagen, proyectarle, si tienen mucho dinero, muchos medios. Y lo van a hacer mejor de aquí en adelante. Así es. Por eso que te digo, que creo que también sirve esto, bueno, para que nosotros, de alguna manera, quienes hacen vida y creen en el proceso,
nos demos cuenta que no estamos jugando solos y que frente a nosotros tenemos un candidato con recursos. A lo mejor el candidato no es muy bueno, pero los recursos los tiene y tiene los asesores. Mira, la campaña de Enrique Capriles yo creo que fue 10 veces superior a la suma de la campaña de todo el resto de los candidatos que participaron en las primarias. Esa campaña, ya una vez que sale al ruedo, y nunca lo había hecho anteriormente, Polar y el grupo Capriles García, se la van a jugar completa. Entonces, olvídate que van a tener una campaña de bajo perfil. Van a venir con todo. ¿no? Y no en el terreno del discurso, sino en Sino el terreno tema de la publicidad, porque ellos, ¿qué ocurre? Cuando tú no tienes un candidato bueno... Polar se va a jugar desde la cerveza hasta la vida. Y el béisbol. Mira, ¿no? cuando tú no tienes un candidato bueno, ¿qué haces tú? Bueno, haces lo que los gringos han llamado marketing político. Marketing político. Vendes un producto, tú lo vas a vender como si fuera una caja de ace. Como Ricky Martin. Bueno, Igualito. ¿y qué vas a hacer? Mucha publicidad, Mucho una lenguaje presencia simbólico, bien hecha, cosa un simbólica. control completo de la gesticulación, que no abra mucho el discurso, y lo demás se lo deja a los asesores para que los asesores lo manejen, ¿no? Entonces, por eso es que hay que entrar en el terreno de la discusión de las ideas, en el terreno de los programas, pero también en el terreno de hacerle ver a nosotros, a los venezolanos, qué es lo que le ha dado este proceso, porque es que en definitiva este proceso ha mejorado la calidad de vida de los venezolanos, crean o no crean en el socialismo. Y también hay que recordar a los venezolanos de dónde venimos, ¿no? Deben estar creyendo, Jessy, porque ya ellos no hablan mal del socialismo tampoco. Claro, porque es bueno hacer un poquito de historia y revisar de dónde venimos nosotros. ¿Qué era este país en el año 98? ¿Y qué es este país hoy? Con los aciertos y los errores que tienen todos los procesos, pero con una línea muy clara que es la atención de los grupos más necesitados y el lograr subir el nivel de toda la sociedad para que todos podamos Y participar un de la crecimiento distribución de la renta. económico Gigantesco. Sostenido. gigantesco, que veníamos de un país que se hundía. Fíjate si ya él intenta diluir que el primer elemento de confrontación con Chávez que asoma a Capriles es básicamente una cosa muy simbólica y lo dice de manera muy divertida. No, esta campaña va a ser divertida porque es que el presidente es el Magallanes y yo soy del Caracas. Es decir, esa es la confrontación a donde él va a llegar. Tú eres el Magallanes y yo soy del Caracas, pero finalmente todos somos venezolanos, a todos nos gusta el béisbol, todos cabemos aquí. Todos toman cervezas. Exacto. Por eso yo, Y comen harina pan. rompiendo todos los esquemas de lo que dicen los manuales de campaña electoral, yo decía el otro día que a mí sí me encantaría, yo creo que sería de un valor pedagógico inmenso, algunos debates entre el presidente Chávez y este candidato, sobre los modelos de país que cada uno representa. Porque frente a ese debate, ahí sí es que es verdad que el señor Capriles va a tener que decir, y eso es lo que te va a permitir desnudar exactamente, porque Pero él una tiene cosa un es el modelo, debate, él otra tiene cosa un es el modelo. show de poner la televisión a dos personas. No, un debate No, porque hay un debate. El tipo habla de petróleo y Chávez habla de petróleo. Así Y es. además hace. Así el es. debate, tú sabes lo que yo creo que llegamos. Cuando se sintetiza en un candidato de la burguesía, aquí se sinceraron las cosas, ¿vale? Sí. Aquí es pueblo versus oligarquía. Y hay que hablar. Él no va a poder ser candidato con simbología. No va a poder ser candidato con musiquita. Él tiene que decir qué va a pasar con las misiones que estamos desarrollando. Él va a tener que decir cuál es el modelo económico. Él tiene que decir cómo hace para repartir una riqueza. Él tiene que Pero decir él es dónde va a sacar los mentiroso, recursos. él va a decir que va a quedar con porque las misiones. Pero para eso estamos nosotros, es el debate ideológico. A Y mí que me quieren encanta. los cubanos, Mira, los quería visitar óyeme, en abril. la confrontación no solo es el contenido ideológico, no solo el contenido programático, también la táctica, la estrategia es parte de la confrontación. Un mal contenido puede ganar si tú tienes una estrategia no correcta. ¿Entiendes? Te pueden vender las cosas. Y eso ha ocurrido aquí. Muchas veces, eso es lo que le pasó siempre al pueblo. El pueblo siempre ha sido mayoría, pero le costaba. Si no, José Vicente hubiese sido presidente. Y no fue ¿Entiendes? así. Y no fue así. Por eso te digo que yo sí creo que aquí la gran tarea es abrir, es producir que ese debate se dé, el debate de las ideas, porque ahí ya no vas a poder seguir manteniendo... Hay que meterse en eso. No vas a poder seguir manteniendo el autobús del progreso. Cuando él dijo ayer, la industria petrolera que se dedique a lo que se tiene que dedicar, Así es. ya está señalando una visión,
un punto de vista con relación a lo que es la industria petrolera. Y Ya lo cuando está dice, colocando será sobre- del Estado, pero Entonces- hay que flexibilizar. Entonces eso es la lo que hay que hacer participación. evidente, eso es lo que hay que hacer Y eso explícito. se ha hecho. Entonces, Aristóbulo, Esa era la por eso industria es que que eso teníamos es lo que hay que antes de hacer Chávez, explícito. que no hacía nada Eso social. era lo que existía antes de Mira, Chávez, por que llegó al supuesto, 27. Ahí está Por la gente supuesto. de Radio Aborigen, está el camarada José Rojas, municipio Carlos Arbelo, estado Carabobo. Vamos a hablar, bienvenido compañero. Buenos días, buenos días. Buenos días a Aristóbulo, a Blanca, a Germán Campos y a Jessy Chacón. Estaba escuchando atentamente el planteamiento que estaban haciendo. Una de las cosas curiosas, bueno, curiosas no, estas fueron, el domingo hubieron unas elecciones que yo las considero que fueron anárquicas, con todos los estándares de seguridad y solvencia fuera de las casillas, pues. A lo mejor ellos quizás en el 7 de octubre querrán que le permitamos todas esas irregularidades y esa falta de solvencia en estas elecciones del domingo. Yo, lo que me llama la atención poderosamente es que se utilizó el Consejo Nacional Electoral y yo lo comparo a que se le solicitara a un convento que se le permitiera ejercer por un día la prostitución y la hechicería, porque eso es lo que hicieron esos bandidos. Entonces un organismo de tanta relevancia como lo tiene el CDE, que después de que lo vilipendiaron y lo vapulearon, ahora lo reconocen y le hacen reverencia, y por supuesto que les queda grande porque lo que hicieron es algo fuera de lo normal. Ahora, Jessy decía que ellos tienen una posibilidad o cierta posibilidad de poder. Yo creo que no están conscientes de que ellos no van a ganar las elecciones. Ahí hay algo mucho más. Yo creo que ellos la oportunidad que le ven es un negocio a las elecciones del 7 de octubre. La cantidad de dólares que le va a empezar a llegar desde el exterior, inclusive de Israel, de Estados Unidos, de Europa, son unas cantidades de dólares que son que ellos lo ven como un negocio. Pues estas elecciones para ellos no tienen un objetivo político, sino un objetivo económico con la danza de dólares que le va a llegar. Leopoldo va bien aporreado de estas elecciones, él lleva un plomo en el ala, él es un protagonista del 11 de abril, no tiene moral como asistir a estas elecciones, ni tampoco tiene la preparación intelectual que tiene nuestro comandante. Yo calculo que ellos, aquí en el municipio donde estoy, para un ejemplo, ellos mantienen que tuvieron 6.000 votantes. Yo le estaba diciendo a unos compañeros que esas son unas elecciones abiertas aquí en el municipio de Carlos Arbelo, donde ellos sacaron supuestamente 6.000 votos. Pero las elecciones internas del PSUV para nosotros elegir nuestro candidato a la Asamblea Nacional doblegaron esas votaciones y siendo unas elecciones cerradas que nada más votaban nada más simplemente la gente, ni siquiera todos los chavistas, votaban nada más la gente inscrita dentro del partido PSUV. Imagínense lo que les espera aquí en el municipio. Aquí ya es una crónica de una muerte anunciada. Indudablemente que esos 3 millones de votos, si es que lo sacaron, esos votos vienen de la clase alta y de una parte de la clase media que uno no acaba de entender por qué Carrizo siguen creyendo en esta gente, porque me supongo que son la gente con mayor preparación intelectual. ¿Cómo se dejan burlarse de su inteligencia? Donde todavía siguen creyendo en que esta gente está diciendo la verdad. Ellos saben que al final lo que van a cantar es fraude. Es la única alternativa que le queda, que llevarse unos dólares y cantar fraude para tratar de poner las elecciones en tela de juicio ante la opinión internacional. Eso es lo que yo pienso y lo que nosotros pensamos aquí que es lo que ha sucedido el domingo. El domingo no ha sido más que un ejercicio de lo que le va a suceder a ellos el 7 de octubre. Ellos, vamos a suponer, Jessy que sabe de números, yo le calculo que vamos a suponer que eso sea el 60% de los votos que tienen ellos, vamos a agregarle el 40%, y es lo que dice el comandante, que ellos tienen un techo de 5 millones, que no lo van a pasar. Es más, yo creo que ellos disminuyeron su votación, porque si ellos sacan 5 millones de votos en estas elecciones que habrán mermado, porque cuando ellos sacaron los 5 millones de votos, habían 2 millones de personas menos en el registro electoral. Han debido haber sacado más de 5 millones, deberían sacar más de 5 millones. Bueno, vale, bien bueno el análisis. Eso es bueno que se siga comentando,
porque nosotros no podemos, como dijo el comandante dijo ayer, no podemos subestimar, ojo, porque hay gente que dice, bueno, como tenemos la razón, nosotros creemos que el que tiene la razón se impone. No, la razón tenemos que acompañarla de la fuerza. Y la fuerza es ese pueblo organizado, consciente, que no se deje manipular. Me gustaría que le envíes un mensaje, hermano, a todos los usuarios y usuarias de Vive y de este programa. Bueno, sí, Aristóbulo. Quería hacer una observación, Aristóbulo, antes de terminar con el saludo. Que mira, que ellos, el Grupo Polar hizo todo lo posible para crear un descontento dentro de las comunidades para que hubiera una votación masiva. Mira, hubo escasez de harina, de la harina pan que venden ellos, escasez de la margarina que venden ellos, de los aceites, buscando una incomodidad dentro del electorado de manera tal que se volcaran ese domingo a votar. Sin embargo, ellos no son tan pendejos, porque no escasean la Polar, porque saben que inmediatamente en un mes le montan un sustituto, porque eso es fácilmente, ese mercado no lo dejan. Tú puedes ir a un sitio y pides 100 cajas de Polar y todas te las venden, pero en ese momento tú llegas y pedías 2 paquetes de harina pan y no lo conseguís, no te lo daban. Y a pesar de toda esa manipulación económica que hicieron para crear un descontento dentro de las comunidades no creyeron ellos. Creyó simplemente la clase alta, que es un grupito reducido, y una parte de la clase media que todavía no acaba de entender que lo están engañando. Mira, Aristóbulo, un saludo a todos los usuarios de Vive TV, nosotros estamos siempre pendientes de Vive TV, y a todos los compañeros de los medios comunitarios que están enlazados y pegados con este programa. Un saludo a todos los del panel y estamos pendientes del programa, Aristóbulo. Bueno, muchas gracias. Ha sido el compatriota José Rojas de Radio Aborigen 92.7 FM. Ese análisis de José es importantísimo, porque ellos tienen, además del recurso de la publicidad y de todo eso, tienen otras estrategias que están con el desabastecimiento, acaparamiento, tienen control. Yo quería aprovechar el que nosotros, la intervención de José al final, porque una de las estrategias es el desabastecimiento. Y nosotros tenemos que montarnos en un plan nacional de abastecimiento. Todos los equipos que hemos montado, los equipos de seguridad y los equipos de defensa de la revolución, todo lo de Contraloría Social, las patrullas, ojo, plan nacional de abastecimiento. Tenemos que estar mosca con eso, porque por ahí van a venir. Jessy, y esta gente que además de tener poder económico y controlar gran parte de la plataforma de distribución de alimentos en el país y otras cosas, también tienen el poder económico y lo han hecho para traer sicarios, paramilitares y activar el tema de la inseguridad y de la violencia con mucha más fuerza. Claro, ahora yo creo que volviendo al tema de números de esto, ¿no? Y ya dejando, si fueron 3 millones, ¿no? Así es un problema de ellos. Yo creo que lo importante es ver los últimos históricos de elecciones presidenciales, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde comienza la gente después que pasa la resaca del brindis, la euforia, la gente como que comienza a aterrizar. Y otros que estarán muy raros también. Aquí han existido, después que ganó el presidente en el 98, 3 procesos electorales. El 2000, el 2004 y el 2006. En el 2000 el presidente Chávez sacó el 32% del registro electoral permanente en ese momento. En el 2004 sacó el 40.34% y en el 2006 sacó el 46.3%. En un proceso de crecimiento de su influencia, ¿no? Y hay que decirlo aquí, una cosa es una elección donde está presente el presidente Chávez y otra cosa es una elección regional donde no está presente el presidente Chávez. El comportamiento de la... Esos 3 son en eventos... Estos son presidenciales. 2000, el revocatorio y la reelección del 2006. El 2000 revocatorio y la reelección del 2006. ¿Qué pasa? Que cuando el presidente entra en un proceso electoral, hay una mayor movilización de los sectores cercanos al proceso, porque el presidente tiene la particularidad que tiene un efecto de influencia que va mucho más allá de los partidos políticos. Entonces, aquí todos los grupos sociales que de alguna manera siempre han sido negados o contrarios a la militancia político-partidista, se nuclean en torno a la propuesta del presidente porque, en definitiva, saben lo que está en juego y saben lo que están perdiendo, ¿no? El último evento electoral, el presidente saca el 46% del red y la oposición saca el 27%, ¿no? Contra esto es que tienen que construir ellos. Este 46.3 son 7.3 millones de votos
que se dice fácil, pero no se consiguen Y si fácil. lo pone, El REP al creció actual, 2 millones más, ¿no? Entonces, pero tomando la cifra en absoluto y no el porcentaje, estamos hablando de que el presidente ha logrado movilizar más de 7 millones de venezolanos. La oposición lo más que ha logrado en algún proceso es llegar a los 5 millones ahí, ¿no? Entonces, estamos comenzando un proceso electoral donde yo sí creo que, como lo decía Aristóbulo, no hay que confiarse porque de la otra calle hay un enemigo que tiene poder y tiene poder económico, tiene poder mediático, tiene apoyo internacional. Pero estamos arrancando un entorno en el cual el presidente Chávez sale a la vanguardia, ¿no? Y además, si a esto le anotamos que arranca el año con la mejor valoración de gestión desde que fue electo aquí en el 2006, bueno, estamos hablando en que Chávez un hueso Y duro de vamos roer también con para- momentos de crecimiento económico. Claro. Chávez, mira, Chávez es un hueso duro de roer para cualquiera, ¿no? Para muchos, bueno, creo que para todos los venezolanos de la oposición o cercana al proceso, es la figura política más influyente de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI en Venezuela. Para muchos analistas, la figura más influyente de América Latina en finales del siglo y comienzo del siglo. Bueno, contra ese estadista es que se va a enfrentar Enrique Capriles, ¿no? Historiador, lector, ¿cómo es? Exagerado de todo lo que pueda leerse, ¿no? Compulsivo casi. De cultura, de arte, de política, de economía. Bueno, contra este señor es contra quien van a competir. Te repito, no es Pablo Pérez. O sea, él no está compitiendo contra el tipo que va por detrás de la nalga a otro señor. Está va a competir contra un venezolano que creo que se preparó para hacer lo que está haciendo y cree en lo que está haciendo. Pero además Y con un además, Jessy, vínculo si me permite, afectivo gigantesco con el pueblo. Si me permite, parece que la gente cree que es que hay algunos que piensan que el domingo, bueno, y uno entiende que la euforia, la espuma les dé para eso. El domingo 12 ocurrió un evento en un sector de la sociedad que fue ese mundo opositor. Pero el domingo 12 o el lunes 13, el país, sus visiones de futuro, sus percepciones, sus actitudes no cambiaron de un día para otro. Los mismos estudios que señalaban ganador a Capriles en esa elección son los mismos que señalan que el presidente Chávez tiene 57, 58% de intención de voto, son los mismos que señalan que la misión vivienda tiene 68% de aceptación, son los mismos que señalan que el presidente tiene un nivel de aceptación de su liderazgo de 60%, son los mismos. Es decir, el cuadro básico en Venezuela no sufrió el domingo 12 una alteración o un punto de inflexión, no, al contrario. Lo que ocurrió el domingo 12, que es bien interesante, es que ahora ya no hay 5 rostros para el mundo opositor, hay uno solo, y eso además permite, por el rostro que es y por las características de lo que se eligió, colocar las cosas todavía mucho más claras para todos los venezolanos, donde ahora claramente sabemos cuál es la opción que encarna ese sector opositor, qué representa, qué intereses responde, qué fuerzas articula detrás y, por el otro lado, que está bien claro para la sociedad venezolana, lo que representa el proyecto del presidente Chávez y lo que representa este proceso de transformación en Venezuela en estos últimos 12 años. Eso fue lo que ocurrió, no es que lo demás se alteró por arte de magia, ¿no? Lo que tenemos hoy son unas pastillas. Vamos a ver rapidito algunos de los mensajes de los compatriotas antes de ver la opinión de los compatriotas de calle. Mira, aquí le dan un saludo a Evelyn. Aquí no acostumbramos estos mensajes, pero es que ella se acaba de graduar como educadora integral en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y Julio San Pasteur en Acevedo, el Estado Miranda, le manda una gran felicitación. El esposo. Pueblo, Everín Marcano, Barcelona. Saludos al camarada Aristóbulo y a Blanquita, excelente programa. Trabajadores de vigilancia explotados por el empleador, apoyamos la propuesta de 6 horas laborales para dignificarnos, eso lo dice Fran desde Tinaquillo. Pueblo, buenos días, compatriotas. Saludos a todos desde Naiguatá. La misión 7 de octubre dejará perplejo a estos fariseos ante la abrumadora derrota que le vamos a meter en el octubre rojo. Si
Qué bueno. Fíjense, si quieres perder tu pensión, vota por la oposición. Esto lo dicen Está bien bueno, está bien bueno. portugueses, una parte de los portugueses que viven en Carabobo. Irma, pero dicen portugueses en Carabobo. Es decir, la gente de Portugal que sabe el impacto del neoliberalismo y saben lo que se está perdiendo allá, 22% del salario le están reduciendo a los griegos, además de quitarle todas las pensiones. Repite la consigna esa. Si quieres perder tu pensión, vota por la oposición. Ajá, sí. Esto nos dicen unos portugueses que viven en Carabobo. Irma, de Valencia. Buen día para todos, especialmente con el respeto que se merece la diputada Blanca. Usted es la muestra de la heroína venezolana y hermosa venezolana. Como todas las mujeres combatientes y combativas de este país, revolucionarias, todas las mujeres luchando aquí. Ajá. La oposición recordó lo que hacía en el pasado con las elecciones de la MUT, de la ultraderecha. Para ellos eso es lo normal. Los venezolanos estamos llamados a seguir trabajando. Pueblo, ¿qué tal, compatriota? La oposición son las 7 plagas de Egipto. Mi comandante Chávez nunca ha bajado de popularidad. Es lo máximo. Nelson Gómez de Caripe. En Carora, la mayoría somos chavistas, revolucionarios, y ya la oposición anda cantando victoria. Pero será derrotada. Queremos a Chávez hasta el 2000 siempre. Esto lo dice Josefa. Pueblo, esos fariseos, burgueses, pitillanques, retrógrados, creen que dirigirán nuestra patria hacia el norte. En octubre rojo correrán hacia sus amos del norte. Ellos solitos. Pueblo, el candidato opositor, que ya se cree presidente, no deja de imitar a Chávez para ganar puntos. No nos dejemos engañar, eso lo dice Irma. Pueblo, saludo bolivariano para el camarada Jesse Chacón. Es patriota, luchador y alegra su presencia en Pueblo Legislador. Es el padre de la comunitaria. Las radios comunitarias alternativas necesitamos... bueno, es una cosa aquí con Jesse, pero te quieren mucho. Sí, estaba hablando. Mejor que no me quieren. El comandante Chávez, vivan los patrulleros por estar siempre con el presidente. Llega nuestro momento, estoy seguro, los más leales seguidores. Jesse hizo un... Cónchale, Jesse está aquí. Buen trabajo en Conatel. Te saludamos desde Valencia, Estado Carabobo, y es la gente de la radio alternativa nostálgica. Pueblo, buenos días, camarada. Viva la misión 7 de octubre. Tenemos que darle una megapela a esos capitalistas descarados, vampiros, piratas, Mayras de Petare. Con los consejos socialistas de trabajadores transformaremos el modelo piramidal, capitalista, en un verdadero universo plano para que la igualdad reine. Pueblo, los felicito y está muy bien bueno el programa. La oposición trabaja escondiendo los alimentos aquí en Santa Teresa, Valle del Tuy, Mosca en Santa Teresa. Vamos a escuchar, los compatriotas de Vive salieron y a hacer algunas preguntas. Vamos a ver. Con relación al tema. Entrevista de calle. La fue muy categórica, nada de tomar fotos, nada de grabar a la gente. En una orden de mesa judicial nosotros seguimos lineamientos, no se puede grabar. No señor, está prohibido. Si ustedes quieren entrevistar, ella quiere que la entreviste allá afuera. ¿Quieren que te entrevisten? Allá afuera. Y que cada quien escoja a su candidato que mejor le convenga pues al país. Sí, yo confío en el CNE. Mira, yo no voy a decir que todo fue un 100%, porque no, somos humanos y tenemos errores, pero todo ha sido bien. Yo lo veo hasta ahora, hasta los momentos, que todos los centros están funcionando. Si hubo alguna dificultad por máquina, por un testigo, por un miembro, por una cuestión, bueno, esas son cosas muy humanas. Y eso se resuelve. Todo ha sido excelente. El Plan República, hasta el momento hemos estado muy bien con ellos. Los del CNE, mejores todavía. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Vivimos en democracia y vemos cómo pudieron ejercer efectivamente su derecho, lo que ellos en menos de 48 horas echaron por tierra, quitaron todos los poderes, destruyeron la Constitución, invadieron embajadas. Hay la diferencia absoluta entre un modelo y el otro. Bueno, vale, ¿tú sabes una cosa, Blanca? Qué desgracia, todo lo que empieza a terminar. No, pero yo quiero una reflexión de Germán y Jesse antes. Claro. El tema es decir, nosotros tenemos, no desde los 13 años de gobierno, desde el 4 de febrero se estableció un vínculo afectivo fundamental entre el ciudadano, la ciudadana de Venezuela y el comandante Chávez. ¿Ese vínculo puede ser sustituido por la publicidad, por una cosa artificial? Es que al final
Chávez acaba con... cuando Chávez irrumpe en la sociedad venezolana era precisamente el momento de mayor desarrollo de todas las estrategias de marketing político, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es donde nace esto. Chávez acabó con eso. Chávez es el primer feo que llega a la presidencia, pues, en esa década, por decirlo así. Contra Irene era contra Irene Sáez, ¿no? Entonces, Chávez irrumpe en la política y acaba con el mito del marketing político, ¿no? Y construyó una relación... no feo, mestizo, porque eso es calificado de nuestras características y rasgos indígenas, negros, calificados. Claro. Entonces, Además de... Entonces, el tema en dónde está, bueno, ese nexo que construye Chávez con vastos sectores de la sociedad venezolana, lo construye además desde el punto de vista de la conexión directa, ¿no? El presidente, creo que no hay rincón de Venezuela al que no haya ido, ¿no? Y en cada rincón de busca, ¿no? Esa conexión directa. Además, el presidente tiene algo que yo creo que es su mayor capital, que es la autenticidad, ¿no? Él es como tú lo ves, pues. A veces, bueno, él mismo se ríe del mismo, pues, ¿no? Entonces, contra ese candidato auténtico, bueno, están construyendo un candidato que es una copia. El problema es que cuando tú tratas de copiarte, ¿para que tú vas a agarrar la copia si tienes el original? ¿no? Y además nunca va a poder decir que él era arañero, vendedor de periódicos. Tú sabes, oye, tú sabes que de lo que en todo caso puede ser que, mira, que vendió alguna otra cosa la de conclusión muchacho está adolescente. Jessy, es lapidaria. Tú puedes imitar, intentar parecerte de algo que fue y que no está. Pero es una cosa difícil. Imitar a quien está y hacer una copia para competir con el original. Siendo totalmente antagónico. Mira, en esa misma línea de lo que decía Jessy, Chávez logra el 4 de febrero una conexión inicialmente emocional con una sociedad que estaba metida en una de sus más profundas crisis. Entonces el 4 de febrero Chávez logra primero esa conexión emocional, porque los venezolanos hasta ese momento no sabían quién era Hugo Chávez. Pasa el 4 de febrero, hemos vivido todo este proceso y ya hoy esa conexión no es solamente emocional, en aquel momento fue emocional y de esperanza. Ya hoy esa conexión tiene que ver con el nivel de conciencia de la sociedad. Y con los logros. Y además, y por eso es que el marketing político, como dice Jessy, tú lo puedes intentar. Y en efecto, eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Vas a tratar de construir a alguien para presentar y competir con Chávez como candidato. Pero lo que el marketing político no puede, y ese es la gran derrota en América Latina de todos esos intentos, es contra lo que no puede, es contra una sociedad que ha aumentado sus niveles de conciencia política. Contra eso no hay marketing que pueda. Tú puedes contra eso colocar la mejor propaganda, la mejor publicidad, y habrá un sector de la sociedad que te lo va a comprar. Pero una sociedad movilizada, politizada y con ese nivel de conciencia, ese marketing sabe que es marketing. Y lo que quiere esa sociedad es un liderazgo, un proyecto de país, un proyecto de futuro. Además, una cosa que yo creo que debemos cerrar con eso, ¿no? Mira, ellos hablan, dice Chávez, nosotros trabajamos. Ellos ofrecen, bueno, y todos los días se están entregando casas. Y nosotros hemos hecho. Ahorita, los logros, hay logros concretos. Tú sabes una cosa, de aquí a octubre se va a entregar, anunció Ramírez, 20.000 casas al mes. Hay que ver en la cara 20.000 casas al mes. ¿Ah? Se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a cerrar con Ali. Cerramos con Ali, cantor del pueblo, quien anunciaba la llegada de esta revolución, era visionario y nos permitió saber que Bolívar volvía a defender la patria y llegó de la mano de Chávez. Chávez nos trajo a Bolívar de vuelta y está en nuestra conciencia y en nuestro corazón hoy más que nunca. Faltó la espada, camarada. Con la espada de Bolívar flameante, la llamarada de Bolívar presente en nuestra patria, en las manos de nuestro comandante. Gracias a Jessy, gracias a Germán. Gracias a todos, gracias a ti. Ganó la democracia porque toda esta construcción de 12 años de democracia participativa y protagónica hoy es hegemónica también en el seno de la oposición, ¿no? Claro. O sea, que hoy la oposición vaya a primaria, podrán decir lo que quieran, es un logro de Chávez del 98 hacia acá, ¿no? Porque antes solo negociaban entre Claro, porque antes era un negocio entre ellos, ¿no?
Aunque No, y- siguen negociando, pero... No, Jessy, y tienen lo que el- dijiste primero se ajusta a su nombre perfecto. Mesa de la ultraderecha. Derecha. Ahora sí el nombre... Ahora el nombre es completo. Ahora el nombre es completo. Ahora, ¿quiénes pierden? Bueno, pierde Acción Democrática, que desaparece del escenario político venezolano, ¿no? Que hoy mostraron en esta primaria que la fulana maquinaria DECA no existe. Mucho menos la de Copey, ¿no? Pierde Voluntad Popular, que muera al nacer, en el pacto que hace su presidente con Capriles Radonqui. Y creo que pierden los grupos violentos de la oposición, ya que esta primaria le dan un espacio nuevo a quienes de la oposición están jugando a que pueden llegar al poder por la vía de los votos, ¿no? Pero ya va, pero este mismo señor fue el que tomó la embajada de Cuba. Claro, participó pero- en el golpe. Pero el evento como tal abre el otro camino, ¿no? Porque sienten que hay posibilidad, ¿no? Ah, por lo menos el discurso. Ese voto duro puede estar activado o desactivado. ¿Qué nos dice la elección? Que el voto duro de ellos está activado. Exactamente. Ahora, ¿qué otra cosa positiva de esto? Bueno, que yo creo que esto también tiene que servir de lectura para muchos sectores de ese mundo opositor, de que el camino es la confrontación electoral, es la discusión democrática, es la confrontación política y es la expresión electoral. Porque esto también tiene que ayudar a que dentro de ese mundo opositor, que hay unos sectores que intentan, construyen, nunca abandonan la posibilidad de construir un escenario no electoral. Yo espero que también entiendan que sus propios sectores que lo respaldan les dieron un mandato, les dijeron la forma de enfrentar al presidente Chávez es la vía electoral. Yo creo que eso también es un saldo, a mi juicio, positivo de este resultado. Digamos, eso como unas primeras aproximaciones. Vamos entonces con tu conclusión decirle bienvenidos a la política. Jessy, tu análisis. Bueno, además de lo que ya se planteó, ¿no? Por supuesto que aquí hubo ganadores y perdedores, ¿no? Como ya se señaló, gana el CNE en legitimidad, gana la Fuerza Armada. Desde el punto de vista político gana, por supuesto, Capriles, gana primero Justicia, y con ello gana la derecha dentro del seno de la oposición, ¿no? La derecha más a la derecha, quiero decir, ¿no? Y los grupos empresariales, ¿no? Y yo creo que ganó también la democracia, ¿no? La legitimidad, transparencia, eficiencia y precisión de nuestro sistema electoral y las Fuerzas Armadas Bolivarianas participando en el Plan República. Afortunadamente, creo que si somos serios, si la oposición es seria, ese debate quedó cancelado. Es decir, no Pero vengamos... ellos no son serios, no, hermano. Bueno, pero vamos a decirlo, si son serios tendrían que asumir que ese debate quedó cancelado. En este episodio. Claro, quedó cancelado. Eso es lo real, Usaron el presidente. CNE, no solamente usaron el sistema electoral, sino que cuando hay elecciones piden el 50 y pico % de verificación y el conteo de la papeleta. Esta vez no pidieron contar ni una sola. Ni una sola. O sea, Quemen las quiere decir que confían, bueno, esa es una lectura, pero la otra es confían, como debe ser, plenamente en esas máquinas Mira, no de la votación. pidió Torres Salván ni la cúpula, pero si es que arriba la está pidiendo. Bueno, y el Petare la está pidiendo. Ese es un problema de ellos. Ese es un problema de esa oposición. Entonces, para mí la primera conclusión es que ese tema queda cancelado. Sí. Y como dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el lunes cuando ella se dirigió al país, dijo, ahora sí podemos decir que absolutamente todas las organizaciones políticas llegaron al Consejo Nacional Electoral porque a todas se le han organizado sus procesos. Entonces, para mí, ese es el primer saldo y saldo positivo para toda la sociedad. El segundo, mira, todo resultado electoral siempre tiene distintas lecturas, ¿no? La primera siempre suele ser la más fácil, es quien gana, que es quien saca más votos. Esa es la primera, pues ganó Capriles Radonqui. La segunda siempre suele referirse a que si los que votaron fueron muchos, fueron pocos, fue suficiente, no fue suficiente. ¿Qué representa eso? Yo siempre he dicho que uno no puede sacar eso de su contexto. Eso tienes que leerlo en su contexto. Si tú ves el bloque de votación histórico de la oposición, pues está en torno a los 5 millones de votos. Eso es lo que tú puedes ver. De la misma manera que si ves la votación en el marco de una elección presidencial del presidente Chávez, está en el entorno del 60% de la población electoral. 57, 58, 63 en el 2006. Digamos que esos son los tamaños de los bloques si los vamos a comparar. Entonces, si ese es el bloque y si además todos los estudios señalan que dentro de ese bloque hay un sector, que es el que uno puede llamar, o el que se autocalifica a sí mismo, como una especie de militante de la oposición contra el liderazgo del presidente Chávez. Bueno, y eso representa más o menos, aproximadamente, algo así como un poco más de la mitad de ese bloque. Bueno, eso fue lo que votó, eso fue lo que se expresó electoralmente, y eso me parece, como decías tú,
Aristóbulo, que está bien, que lograron su objetivo, yo creo que además es sano, porque yo creo que otra de las lecturas es que Ahora, eso le permite... 3 millones, lo que sea. La asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, camarada, ya vimos todo lo relacionado con el inicio y el desarrollo de este proceso tan esperado en el seno de la oposición, porque no hay que olvidar que esas son unas elecciones internas de la oposición. Ahora vamos a ver el resultado. No, pero que fue la única estrategia que ellos tenían para posicionar también sus candidatos y tratar de ocupar un espacio que hicieron una campaña electoral nacional. Ellos no se plantearon primarias, ellos pusieron ahí todos los huevos. Ellos lograron su gran objetivo estratégico. Lo lograron. Eso es que es unas elecciones presidenciales sin Chávez. Coño, eso se felicita. Y ganaron. Sí, así tienen que ganar. Hermano, tu valoración ¿Tú sabes, Víctor, antes de entrar en las conclusiones, permíteme este chiste, ¿no? A mí me llegaron ese día algunos mensajes de algunos sitios que decía que había alguna gente que declaraba muy feliz de la oposición porque estaban ganando porque Chávez tenía 0 votos en esa elección. Mira, eso se lo pusieron a la que fue mi Venezuela. Para mí la primera gran conclusión, el primer elemento fundamental es que yo creo que el domingo 12 de febrero, y creo que es un saldo positivo para toda la sociedad venezolana, quedaron saldados 3 debates. La legitimidad del CNE,